Mi madre estaba teniendo una aventura con mi tío y mi abuelo solo quería vengarse de mi padre. Toda la verdad salió a la luz y la familia se rompió, con mi madre y mi tío siendo condenados por la sociedad. Descubrí a mi madre siendo infiel con mi tío y ahora mi abuelo solo quiere venganza para mi papá. Esto no es una historia cualquiera de infidelidad, es algo que ha destrozado todo lo que alguna vez pensé que era mi familia. Nunca imaginé que sería protagonista de una historia como esta, de esas que lees en internet y piensas que jamás te pasarán a ti. Pero aquí estoy, sin saber cómo seguir adelante después de lo que vi. El matrimonio de mis padres siempre pareció normal. Sí, tenían sus discusiones, pero nada fuera de lo común. A mis ojos, era un matrimonio funcional. Mi papá es un hombre trabajador, un hombre que dio absolutamente todo por su familia. Nunca faltó a un solo día de trabajo porque quería asegurarse de que nunca nos faltara nada. Siempre fue el tipo de persona que la gente respeta, no porque lo exija, sino porque lo ha ganado con su esfuerzo y su carácter. Para mí, siempre fue el ejemplo perfecto de lo que significa ser un hombre de verdad, alguien íntegro, alguien que nunca le ha fallado a nadie. Mi madre, por otro lado, jugaba el papel de la esposa perfecta. Siempre presente, siempre amorosa, siempre asegurándose de que nuestra casa fuera un hogar cálido y acogedor. Nunca hubo indicios de que estuviera haciendo lo que hizo. O los cubría muy bien, o yo simplemente no supe dónde mirar. Quizás nunca quise mirar. Y luego está mi tío, el único hermano de mi papá, alguien que siempre estuvo presente en nuestras vidas. Desde que tengo memoria, él ha estado ahí en cada evento familiar, en cada reunión importante, en cada cumpleaños. Siempre muy cercano a mi papá, casi como su sombra. Nunca le di demasiada importancia porque confiaba en él, porque mi papá confiaba en él. Y ahora daría lo que fuera por haber sido más observador. La forma en la que descubrí la verdad todavía me parece surrealista. Se suponía que estaría fuera de la ciudad por trabajo hasta el lunes, pero las cosas terminaron antes de lo esperado. Decidí sorprender a mis padres con una cena, algo simple, un pequeño gesto para agradecerles por todo. Llegué a casa sin avisar. Abrí la puerta del patio trasero como siempre lo hacía, aprovechando un atajo que conocía desde niño. Nunca pensé que ese pequeño hábito terminaría destrozando mi mundo. Entré tranquilamente, fui directo a la cocina a ver qué ingredientes había en el refrigerador. Pero antes de que pudiera abrirlo, noté algo extraño. Silencio. Un silencio que se sentía tenso, como si alguien estuviera conteniendo la respiración. Entonces lo escuché. Sonidos provenientes del pasillo. No necesito describirlos porque ya sabes exactamente a qué me refiero. Se detuvieron de golpe. Miré alrededor. El auto de mi papá no estaba en la entrada, lo que significaba que aún estaba trabajando. Pero el auto de mi tío sí. Y en ese momento, todo encajó en mi cabeza como una explosión. Me dirigí al pasillo con el corazón latiéndome en los oídos. Abrí la puerta de la habitación de mis padres y ahí estaban, mi madre y mi tío, juntos, en la cama. Mi madre apenas alcanzó a taparse con las sábanas, su rostro una mezcla de horror y vergüenza. Mi tío, por su parte, reaccionó más rápido, tratando de vestirse torpemente, sin decir una sola palabra. No sé qué me poseyó en ese momento, pero mi cuerpo actuó antes de que mi cerebro pudiera procesarlo. Avancé hacia él, y antes de que me diera cuenta, mi puño ya había impactado contra su rostro. Apenas logró retroceder antes de que lo golpeara de nuevo. Agarró su ropa a toda prisa y salió corriendo de la casa medio vestido, tropezando con los muebles mientras yo lo perseguía, cegado por la ira. Escapó en su auto antes de que pudiera alcanzarlo. Mi madre se quedó ahí, temblando, con las sábanas apretadas contra su pecho, como si eso pudiera borrar lo que acababa de pasar. Comenzó a hablar, intentando darme explicaciones. No la escuché. Su voz sonaba lejana, irrelevante. Solo la dejé hablar. Después de unos minutos, le dije que no le contaría nada a mi papá, pero solo si hacía exactamente lo que yo decía. Ella asintió desesperada, sin darse cuenta de que estaba mintiendo. Nunca iba a mantener este secreto. Mi papá tenía que saberlo, pero no podía decírselo de golpe porque lo destruiría. ¿Cómo le dices a un hombre que dedicó toda su vida a su familia que la mujer con la que ha estado casado durante décadas lo ha traicionado con su propio hermano? No hay una forma de suavizar algo así. No hay palabras que puedan amortiguar el golpe. Me imaginaba diciéndole, «Papá, mamá se está acostando con tu hermano, ¿quieres que te pase la sal?» Y sentía que iba a vomitar. Desde ese día, cada vez que miro a mi madre, siento una rabia que no puedo contener. La hice saltar a través de aros. Le pedí que hiciera cosas absurdas solo para ver hasta dónde llegaría por miedo. Y sí, sé que no es correcto, pero es la única forma en la que sentía que tenía algo de control en esta situación. Cada vez que pienso en mi tío, recuerdo todas esas cenas familiares, todas esas veces que mi papá lo recibió en nuestra casa con los brazos abiertos, confiando en él, llamándolo hermano. Y todo ese tiempo, él estaba acostándose con su esposa. ¿Cuánto tiempo ha estado pasando esto? ¿Es algo reciente? ¿O ha sido así toda mi vida? No sé qué es peor.
No puedo seguir guardando esto. Si no se lo digo, siento que también estoy traicionando a mi papá. Él merece saber la verdad. Necesita saber exactamente con quién ha estado casado todos estos años y exactamente qué tipo de hombre es su hermano. Pero no tengo idea de cómo hacerlo sin destrozarlo por completo. Edición. Sé que mi publicación fue un desastre. Estaba en shock cuando la escribí. Solo necesitaba sacarlo de mi cabeza. Pero he estado leyendo los comentarios y quiero aclarar algunas cosas. Mucha gente me pregunta por qué no tengo pruebas. En el momento en que los vi, mi cerebro no pensó en sacar el teléfono y grabar. Todo sucedió demasiado rápido. No era como si entrara a la habitación de mis padres con la cámara lista por si pasaba algo. Algunos también me han preguntado por qué no confronté más a mi madre. La verdad es que no podía ni mirarla sin sentirme enfermo. Mi reacción fue más instintiva que racional. Lo único que podía hacer era procesarlo antes de decidir qué hacer. También quiero aclarar que no estoy disfrutando esto. Sé que suena como chantaje, y tal vez lo sea, pero en ese momento sentí que era la única manera de hacer que mi madre enfrentara las consecuencias. No voy a seguir haciéndolo para siempre, pero por ahora es lo único que me ha dado algo de control en esta pesadilla. Gracias a todos los que han comentado, incluso a los que me han llamado idiota. No esperaba tanta atención en esta publicación, pero agradezco a quienes han compartido consejos o simplemente me han escuchado. Todavía no sé cómo decirle a mi papá, pero cuando lo haga, actualizaré esta historia. Actualización 1. Han pasado varios días desde que finalmente le conté a mi papá todo lo que había visto. Aún sigo sintiéndome extraño por la situación, como si estuviera atrapado en una realidad alterna en la que nada tiene sentido. Me esfuerzo por acostumbrarme, pero cada vez que lo pienso, una parte de mí se resiste a aceptar lo que está pasando. Sin embargo, lo que más me desconcierta no es lo que vi, ni siquiera la forma en que mi madre ha manejado todo esto, sino la reacción de mi padre. Cuando decidí hablar con él, pensé que lo mejor sería hacerlo en un lugar donde pudiéramos estar solos, sin interrupciones, sin distracciones. Elegí un día de pesca porque sabía que, de alguna manera, eso nos daría tiempo para procesarlo. Si él decidía reaccionar con rabia, al menos podría detenerlo antes de que hiciera algo impulsivo. Porque sí, su hermano se merece que le partan la cara unas cuantas veces, pero cada vez que pienso en ese día, en el momento exacto en que los descubrí, me doy cuenta de que, si las cosas hubieran salido de otra manera, mi padre podría haber terminado en la cárcel por culpa de alguien como él. Lo que más me sorprendió no fue solo la infidelidad, sino la frialdad con la que mi madre siguió adelante como si nada. Literalmente, como si no hubiera roto la vida de mi padre en 1000 pedazos. Es aterrador pensar en la facilidad con la que alguien puede mentir, manipular y seguir viviendo su vida con una sonrisa en el rostro. Y lo peor de todo es que no tengo idea de cuánto tiempo ha estado ocurriendo esto. ¿Meses? ¿Años? Desde antes de que yo naciera. La posibilidad de que esto haya sido su normalidad todo este tiempo me enferma. Solo un psicópata podría actuar así, y aunque es una palabra muy fuerte para describir a una madre, no se me ocurre otra mejor. Después de que le conté todo a mi papá, esperé que tomara una decisión rápidamente. Pensé que lo enfrentaríamos juntos, que haría algo, pero no fue así. En su lugar simplemente se quedó con la información. Al principio pensé que no le importaba, que se había resignado. Pero luego entendí que no, él solo estaba esperando, dejando que todo se asentara. Mientras tanto, yo me quedé atrapado en mis propios pensamientos, reviviendo una y otra vez lo que había visto. Era una sensación de asco que se negaba a desaparecer. Pensé que con el tiempo disminuiría, que se volvería un recuerdo borroso en mi mente, pero fue todo lo contrario. Cada vez que lo pensaba, me asqueaba aún más. Y ellos seguían ahí, comportándose como si nada. Así que decidí hacer algo al respecto. Al principio, solo fueron pequeñas cosas sin importancia, casi inofensivas. Encargos ridículos que le pedía a mi madre solo para verla sudar, ir a la tienda por productos que no necesitaba, recoger comida de lugares a los que ni siquiera planeaba ir, pequeñas pruebas para verla tambalearse. Pero luego fui un poco más allá. Empecé a exigirle más. Despertarla los fines de semana a las 5 de la mañana para hacerme el desayuno. Pedirle cosas caras solo para ver hasta dónde llegaría para comprar mi silencio. Ella pensó que lo hacía para que se ganara mi perdón, pero la verdad es que yo solo estaba disfrutando verla nerviosa. Saber que tenía el control por primera vez en mi vida se sentía bien, tal vez demasiado bien. Lo peor de todo es que mi padre lo sabía. Sabía exactamente lo que estaba haciendo y no hizo nada para detenerme. No intenté ocultarlo. Cada vez que le contaba lo que le hacía a mi madre, él sonreía. Incluso se reía. Era la única vez que lo veía reaccionar de alguna manera. Y aunque no estaba seguro de si simplemente estaba aliviado porque yo estaba descargando mi rabia en lugar de él, o si realmente estaba disfrutando el espectáculo, eso me decía mucho.
Y fue entonces cuando me di cuenta de que esto ya no era un simple juego, no era una venganza infantil para hacer que mi madre se sintiera incómoda. Mi padre estaba planeando algo, no es que estuviera considerando perdonarla o simplemente dejarlo pasar, no. Él estaba esperando, estaba calculando cada paso, diseñando la forma en que todo explotaría en el momento más conveniente. No sé exactamente qué está planeando, pero lo puedo sentir. Se avecina algo grande. No ha dicho nada, pero su actitud lo delata. Está demasiado tranquilo, como si estuviera esperando el golpe perfecto. Y no creo que solo esté pensando en lo que es mejor para él, está pensando en lo que es mejor para todos. Es paciente, meticuloso, no actúa por impulso, como mi madre. Ella, por otro lado, sigue con su rutina diaria, como si nada estuviera mal. Eso es lo que más me perturba. No se da cuenta de nada. Cree que, mientras siga actuando como la madre perfecta, mientras siga haciendo el desayuno, mientras siga cumpliendo con lo que le pido, todo seguirá igual, que su secreto está a salvo. Pero ya es tarde. Cuando esto explote, no se preocupe en Reddit. Ustedes serán los primeros en enterarse. Actualización 2. Como mencioné en mi actualización anterior, cuando le conté a mi papá sobre la infidelidad de mi madre, me pareció extremadamente extraño lo tranquilo que estaba. No hubo gritos, no hubo un ataque de ira, nada. Su reacción fue tan inusualmente serena que por un momento pensé que tal vez no me había escuchado bien o que no me creía. Esperaba ver alguna muestra de emoción, algún tipo de explosión de furia o al menos una conversación más profunda sobre lo que le acababa de decir. Pero no, solo me miró fijamente, sin pestañear, con una expresión calculadora. Entonces, con la voz más fría que le había escuchado jamás, me preguntó si tenía pruebas. Me quedé helado. No supe qué responderle porque, en ese momento, no tenía absolutamente nada en mis manos. Todo había pasado tan rápido que ni siquiera había pensado en recolectar evidencia. Solo había visto lo que vi y actué en consecuencia. No quise mentirle, así que simplemente negué con la cabeza. Él asintió despacio y dijo que investigaría. Eso fue todo. Ningún otro comentario, ninguna otra reacción. La conversación terminó tan abruptamente como había comenzado. Me fui de ahí con un nudo en el estómago y la sensación de que mi padre ya sabía exactamente qué hacer, como si hubiera estado esperando esto desde hace tiempo. Pensé en ofrecerme a ayudarlo, en proponerle que lo enfrentáramos juntos, pero algo en su actitud me hizo entender que ya tenía todo bajo control, así que decidí no presionar más. Mientras tanto, intenté mantener mi rutina lo más normal posible. Dejé de pedirle cosas a mi mamá para evitar cualquier interacción innecesaria, pero lo hice con cautela, porque si ella notaba un cambio drástico en mi comportamiento, sospecharía que algo andaba mal y eso podría arruinar lo que fuera que mi padre estuviera planeando. Solo le dije que estaría ocupado y que no necesitaba nada de ella durante algunos días, y entonces simplemente dejé que las cosas siguieran su curso. Luego llegó la noche en la que todo explotó. No de la manera en la que uno esperaría, con gritos y acusaciones lanzadas a la cara, sino con la precisión de un golpe calculado y definitivo. Todo ocurrió después de la cena. Mi padre se levantó con calma, pero con una determinación en la mirada que hizo que todos se quedaran en silencio. Sin levantar la voz, sin perder la compostura, comenzó a presentar sus pruebas. No eran simples mensajes de texto ni llamadas aisladas. No eran solo capturas de pantalla sacadas de contexto. Lo que tenía en sus manos era algo que lo probaba todo, de manera irrefutable. Había conseguido mensajes de meses, registros de llamadas, transferencias de dinero que no tenían explicación. Y lo peor de todo, los videos. Mi padre había conseguido grabaciones de mi madre y mi tío juntos. No eran imágenes ambiguas ni algo que pudiera ser malinterpretado. Eran videos explícitos, imágenes de ellos en la cama, imágenes que nadie, bajo ninguna circunstancia, esperaría ver de su propia madre y su propio tío. Fue asqueroso, repugnante, algo que jamás podré borrar de mi memoria. Pero lo más impactante no fue solo el hecho de que mi padre tuviera esas pruebas, sino lo que hizo con ellas. No las guardó para sí mismo, no las confrontó en privado, no le dio a mi madre la oportunidad de explicarse o de inventar alguna excusa absurda. En cambio, lo envió todo, absolutamente todo, a cada miembro de la familia, a mis tíos, mis primos, mis abuelos. Todo el mundo recibió las pruebas. No hubo margen de error ni espacio para la duda. Era un golpe certero, una condena pública sin apelación posible. Cuando mi madre se dio cuenta de lo que estaba pasando, su teléfono no dejaba de sonar. Mensajes, llamadas, familiares preguntando, acusando, indignados. Intentó negarlo, intentó justificarlo, pero no había nada que pudiera hacer o decir que eliminara las pruebas. No había forma de escapar. Y mi padre no le dio ni la más mínima oportunidad de intentarlo. No gritó, no perdió los estribos. Simplemente empacó sus cosas, dejó los papeles del divorcio sobre la mesa y se fue. No hubo confrontación, no hubo una discusión caótica, solo una salida fría y definitiva. Mi madre se quedó allí, paralizada, mirando la maleta de mi padre como si no pudiera procesar lo que estaba ocurriendo.
Todo se derrumbó sobre ella en cuestión de minutos. Y aunque intentó aferrarse a algo, la realidad era que ya no había nada a lo que pudiera agarrarse. La familia de mi padre se puso de su lado inmediatamente. No hubo dudas ni titubeos. En cuanto a la familia de mi madre, bueno, no dijeron nada. No la defendieron, pero tampoco la condenaron. Quizás porque saben que no hay justificación posible. Quizás porque prefieren mantenerse al margen de algo que es simplemente indefendible. Mi tío, por otro lado, no salió ileso de todo esto. Su vida también se hizo pedazos, pero de una manera completamente diferente. Su esposa lo dejó de inmediato. Ninguno de los familiares quiere hablar con él. Si alguien le dirige la palabra, es un milagro. Yo, por mi parte, tuve una última interacción con él antes de que todo se desmoronara. Le di un golpe. Un golpe que probablemente se merecía desde hace mucho tiempo. Cuando se lo conté a mi abuelo, él simplemente suspiró y dijo que debería haberme enseñado mejor. Según él, si me hubiera entrenado, mi tío no habría tenido la oportunidad de escapar. Básicamente, quería que lo dejara inconsciente. Le expliqué que si hacía algo así, probablemente estaría en la cárcel ahora mismo, y él, sorprendentemente, estuvo de acuerdo. Dijo que en su época las cosas eran más simples, que este tipo de problemas se resolvían a golpes entre hermanos, sin necesidad de abogados ni demandas. Y aunque no puedo decir que esté completamente de acuerdo con su mentalidad, no puedo negar que hay algo de verdad en sus palabras. Pero lo que está claro es que, independientemente de lo que pase con mi tío, su matrimonio o su vida en general, nada cambiará el hecho de que mi padre se encargó de que todos supieran la verdad. Sin escenas innecesarias, sin gritos ni peleas, solo hechos. Fríos, duros e innegables. Actualización 3. Hace apenas unos días, estábamos almorzando en la casa de mis abuelos. Un almuerzo tranquilo, solo mi padre y yo, invitados expresamente por ellos. Pero, como siempre ocurre con la gente problemática, la paz nunca dura demasiado. Mi tío apareció de la nada, sin invitación, con esa actitud que anticipaba problemas. Del tipo de problemas que, en cuanto los ves venir, sabes que solo pueden acabar peor. No era bienvenido, y él lo sabía perfectamente. Mis abuelos no lo querían allí, mi abuelo no lo soportaba y mi abuela... Bueno, digamos que ella no solo lo despreciaba, sino que también consideraba que debería estar buscando una nueva familia en otro lugar, porque a la suya ya no pertenecía, no después de lo que hizo. De todas las mujeres del mundo, tenía que meterse precisamente con la esposa de su propio hermano. Y, como si eso no fuera suficiente, mi abuela también añadió, con su habitual tono cortante, que solo una mujer de la calaña de mi madre podría haber dormido con el hermano de su esposo. Era evidente que nadie quería verlo. Aún así, mi tío se presentó como si nada, como si no hubiera destrozado la familia. Sabía que, si el clima lo permitía, lo más probable era que estuviéramos comiendo en el jardín trasero, con mi abuelo asando carne como de costumbre. Así que se apareció sin más. Y lo hizo con la intención de enfrentar a mi padre, todavía indignado por lo que había hecho mi papá, enviar ciertas pruebas. Aclaremos algo porque ya he leído algunos comentarios sobre esto. Mi padre no envió los videos de ellos juntos. Eso sería un delito, y su abogado se lo desaconsejó completamente. Lo que sí envió fueron mensajes y otras pruebas que no dejaban lugar a dudas. Mi abuelo hasta ese momento no había visto a su otro hijo desde que todo salió a la luz. Y sinceramente tampoco tenía intención de verlo. Pero ahí estaba, sosteniendo uno de sus cuchillos para carne en la mano, con la mirada fija en mi tío, como si estuviera evaluando si valía la pena desperdiciar un buen cuchillo en él. Yo tampoco había visto a mi tío desde el escándalo, y admito que estuve tentado de levantarme y hacer algo, pero mi abuelo me detuvo con una simple orden. Deja que tu padre se encargue. Así que me quedé quieto y observé. Mi padre se levantó y se acercó a mi tío con una calma que me impresionó. Le dijo con voz firme que la barbacoa era solo para miembros de la familia. Mi tío, con su actitud de siempre, respondió que él tenía derecho a estar allí porque era la casa de sus padres. Y fue entonces cuando mi abuelo gritó desde la mesa con una contundencia que resonó en todo el jardín. «No, ya no». Mi tío se mostró ofendido, como si de verdad esperara un trato distinto. Dijo que entendía que mi padre estuviera molesto por la infidelidad, pero que no era justo que metiera a sus padres, a su esposa y a sus hijos en todo esto. Mi padre no titubeó ni un segundo antes de responder. Ellos merecían saber la clase de basura maloliente que tienen como esposo y como padre. Y si ahora eso tiene consecuencias para ti, es tu problema. Quizás si hubieras mantenido a tu pequeño amiguito dentro de tus pantalones, nada de esto habría pasado. Fue en ese momento cuando mi abuelo, quien hasta ahora se había mantenido relativamente contenido, lanzó otra de sus frases memorables. «¡Un hijo mío no puede tenerlo chiquito!». No pude evitar reprimir una risa. Mi tío, en cambio, se veía cada vez más incómodo, como si todavía albergara la esperanza de que sus padres fueran a defenderlo. Pero incluso mi abuela dejó claro que no tenía un lugar en esa mesa. Se lo dijo de la manera más fría posible. «Aquí no hay plato para ti.
Eso pareció superarlo. Se puso más tenso, más nervioso, y cada respuesta de mi padre lo acorralaba más, hasta que de pronto se le agotó la paciencia y decidió golpear a mi padre. Un puñetazo certero que mi padre no alcanzó a esquivar del todo. Por instinto, quise levantarme para separarlos, pero mi abuelo me tomó del brazo y, con una calma impresionante, solo dijo: «No hagas nada, no, que aquí viene lo bueno». Y, efectivamente, lo bueno llegó. Mi padre no se quedó quieto y respondió como debía. Ambos comenzaron a pelear, repartiéndose puñetazos como si estuvieran ajustando cuentas pendientes desde hacía años. No voy a decir que mi padre ganó por completo, pero sí puedo afirmar que le dio a mi tío unos cuantos golpes que sin duda llevaba tiempo deseando darle. Claro, también recibió los suyos, pero al final mi tío terminó más golpeado. Cuando todo terminó, mi tío se fue con la dignidad destrozada. Mi padre, sin prisa alguna, entró a la casa para limpiarse y cuando volvió, simplemente se sentó de nuevo a la mesa. Terminamos de almorzar con una sensación extrañamente satisfactoria. Incluso tuvimos espacio para probar el pastel de melocotón de mi abuela, que, si ya era el mejor que había probado en mi vida, ese día supo aún mejor. Hasta mi abuelo, quien raramente sonríe, lo hizo mientras saboreaba su porción. Y mi padre, pese a los golpes, también parecía disfrutarlo. Más tarde, con más calma, se cambió de ropa y fuimos juntos a hacer la denuncia. Por suerte, mi abuelo tiene cámaras en toda la casa, así que quedó registrado quién lanzó el primer golpe. Mi tío, como siempre, se encarga de empeorar sus propios problemas. Mi padre está convencido de que el video puede serle útil a mi cuñada. Si puede demostrar que su esposo es violento, podría conseguir la custodia completa de los niños, así que hicimos varias copias y las entregamos tanto a ella como a la policía. Sé que mi abuelo ha visto la grabación más de una vez. Lo sé porque se me acercó, con esa sonrisa pícara en el rostro, y me dijo: «No todos los días ves a un infiel al que le patean el trasero». Actualización 4. Sé que muchos esperaban ansiosos una nueva actualización de mi historia, pero la verdad es que no ha habido ningún enfrentamiento en el ring improvisado del jardín trasero de mi abuelo, y tampoco he hablado con mi madre durante todo este tiempo. Sin embargo, hay un divorcio en proceso que está llegando a su fase final, y por eso creo que es un buen momento para contar lo que ha sucedido, quizás por última vez. El único divorcio que ha concluido hasta ahora es el de mi tío con mi tía. Y sí, el video que le entregamos sirvió exactamente para lo que esperábamos: que ella solicitara la custodia completa y la obtuviera sin mayor dificultad. Podría haber sido menos doloroso para él si no hubiera intentado atacar a mi padre como un idiota, pero ahora tiene que lidiar con una sentencia que lo obliga a pagar manutención infantil, además de arrastrar el ego herido por todo lo que ha ocurrido. No ha intentado nada más allá de algunas discusiones con mi padre, pero esas peleas verbales no han tenido ninguna consecuencia real. Lo único concreto es que también recibió una multa y fue condenado a hacer trabajo comunitario por la agresión. Pero, honestamente, dudo que haya aprendido algo de todo esto. La paliza que recibió y las consecuencias legales probablemente fueron su peor castigo. En un intento desesperado por salvar lo que le queda de orgullo, intentó amenazarme con presentar una denuncia porque lo golpeé cuando lo descubrí. Pero, al final, creo que se dio cuenta de que no tenía pruebas más allá de su palabra, y que mi madre, en el caso remoto de que esto llegara a juicio, no testificaría en mi contra. Así que al final dejó el tema por la paz. Y en cuanto a mi madre, ella es un caso perdido. Su divorcio aún no se ha finalizado por completo, pero no hay mucho más que decir al respecto. En este momento están en la fase de dividir los bienes, y mi padre ha sido muy claro con su decisión de no volver a tener ningún tipo de contacto con ella. Desde hace meses no he hablado con ella, y tampoco planeo hacerlo en el futuro. Para mí, esa relación está terminada. He hablado un poco con mis abuelos maternos y, para mi sorpresa, no han intentado defenderla ni justificar su comportamiento. En realidad, me ha dado cierto alivio saber que tampoco han tratado de convencer a mi padre de que le dé otra oportunidad. Supongo que, en cierto modo, ellos también han entendido que no hay nada que salvar aquí. Para mi madre, en cambio, las cosas parecen ser diferentes. Según mis abuelos, desde que se fue a vivir a su casa, apenas come y rara vez sale de la habitación. La casa que alguna vez compartió con mi padre pronto será vendida, así que tuvo que abandonarla definitivamente. Pero, hasta ahora, ni mis abuelos han intentado pedirme que hable con ella, y no creo que lo hagan. No siento lástima por ella, no siento absolutamente nada. ¿Cómo podría sentir algo por una persona capaz de hacer lo que ella hizo?